Capítulo 4. Confusión @ Stalkers. Primera parte. Esto no es lo peor. No es lo peor que podría pasar en esta situación. Podrían haberte secuestrado o matado. Aunque era atroz pensar esto no es lo peor, fueron las únicas palabras que ella podía decirse a sí misma, porque considerando las acciones del acosador, esta situación era previsible. Siempre y cuando él esté lejos de Rory, estaría bien. Eso era lo que Celty pensaba, pero probablemente eso necesitaba consideración. Probablemente había sido una negligencia. En estos días, ella fue perseguida por rufianes, autos veloces y oficiales de policía. Incluso ayer, ella había tenido que lidiar con un helicóptero y un hombre con una ametralladora. Por esa razón, el acosador no representaba mucho problema. Su corazón seguía muy confundido. Pero si esto fue después de que Andy fuera atacada por Nika Varuna. Si fue después de ver al acosador en las noticias. Si ella tan solo hubiera podido deducir las extrañas acciones del acosador en ese momento. Aún así, independientemente de cómo ella había tomado esta situación, era incapaz de cambiar el resultado. Y para Celty ese resultado era, en este momento, la escena frente a ella. Todo el cuerpo de Sinra estaba cubierto de sangre y tenía dificultades para respirar. ¿Sinra? Una vez llegó a casa, Celty irrumpió por la puerta delantera y enfrente de sus ojos emergía una escena increíble. Forma un fuerte contraste con tu color negro. Sinra, quien siempre llevaba vestido una bata blanca, arrogantemente decía esas palabras. Aunque no era la primera vez que Celty veía la bata cubierta de sangre, pero esa vez, Sinra estaba tendido en el corredor y vestía la túnica manchada cubierta con algo que era indudablemente su propia sangre. Celty intentó gritar, quería gritar el nombre de Sinra. Sin embargo, como no tenía cabeza, Celty es incapaz de hacer vibrar el aire para producir algún sonido. Todo lo que podía hacer era darse prisa, correr hasta llegar al lado de Sinra y abrazarlo. En eso, Sinra finalmente notó a Celty y giró sus ojos hacia ella. ¿Tai? La cabeza y labios de Sinra escurrían sangre. Él realmente no debería estar hablando. Pero, incluso en esa situación él sonreía, mirando el rostro de Celty, mostraba su sonrisa tranquilizadora. Esa sonrisa no lo aliviaba, pero intentaba tranquilizar a Celty. ¿Está bien? No es tan malo como parece, mi vida no está en peligro, son solo los huesos, muchos están rotos. Ay, creo que es mejor ahora que cuando fui golpeado por Siso, así que debería estar bien. No creía que ese tipo, incansablemente, continuaría pateándome por tanto tiempo. Deja de hablar, voy a llamar a una ambulancia. No lo hagas, llamar a una ambulancia, sería terrible, además. ¿Cómo podrías llamarlos? Pensando en eso, Celty no podía hablar por teléfono y tampoco podía pedirle a Sinra hacerlo. Pero si ella marcaba el número, ellos automáticamente no investigarían la llamada. Celty había oído antes que el hospital mandaba faxes a la gente que era muda. ¿Papel? ¿Dónde está el papel? Oh, cierto, puedo hacer papel con mis sombras, eso no es bueno. A Sinra, por favor, no me abandones. Celty entró en pánico y Sinra, que parecía como si no tuviera más energía, mantenía los ojos cerrados pero seguía hablando. Llama a mi padre o a Emilia. Después que Sinra usara su energía para decir eso, miró a Celty y le mostró una incomparable sonrisa gentil. Celty. La pena cubre tu bella alma, para mí. Por favor, sonríe. Después de decir eso, la conciencia de Sinra cayó en la oscuridad. Por favor, no hables como si te fueras a morir. Celty usó sus sombras para envolver suavemente a Sinra y elevarlo. Luego, bajó saltando la escalera y haciendo un movimiento como de araña, lo bajó a él lentamente al suelo. En el aparcamiento, Shooter también parecía encontrar el estado de Sinra alarmante, así que soltó un relinchido silencioso. Celty usó sus sombras para colocar a Sinra encima de Shooter y lo transformó en una forma que parecía poder transportar a un bebé recién nacido. Para asegurarse que el cuerpo de Sinra no se lastimara, Celty instaló un transportador similar a los que usan las motos de las tiendas de fideos sobre Shooter y con 120% más de fuerza, salió rápidamente del estacionamiento. Mierda, ¿por qué? Soy tan idiota. ¿Estaba demasiado preocupada por el acosador? Soy tan inútil. He estado con Sinra, quien es un médico clandestino, por un largo tiempo y aún no conozco el procedimiento en caso de una emergencia. ¿Qué hice para ver a Sinra así? Aún sin saber quién era el culpable, ella cargaba una intensa ira contra sí misma y aceleró a lo largo de las calles nocturnas. Aunque sus sentimientos estaban llenos de remordimientos e ira, aún rezaba desesperadamente por la seguridad de Sinra. En algún lugar en Ikebukuro, Adawasi Kisuke contemplaba una motocicleta negra que lo acababa de pasar a gran velocidad y soltó una risa extraña. Luego, sacó su celular y envió un mensaje a alguien. Su cara estaba cubierta de felicidad como si su mundo estuviera exitosamente completo. En la mente de Adawasi,
Esa reaparición fue incluso más marcada, claro y placentero como una patada. Esa imagen de destrucción. Él esperaba que la Ijiribe Ruri de sus fantasías se destruyera en su corazón. Enfrente de sus ojos, en la superficie de su carne, bajo sus pies, entre los dedos de sus manos y sus pies. Saborearlo en su lengua, escucharlo a través de sus tímpanos, actuando acorde con el ritmo de su alma. Destruir. Destrozar completamente a Ijiribe Ruri, fundirla dentro de su cuerpo y hacerla parte de él. Adabasi imaginaba y realmente esperaba ese tipo de inimaginable y perturbador resultado y se sintió feliz. Adabasi Kisuke amaba a Ijiribe Ruri. La palabra amor es usada, aunque es mejor decir que es lo que él creía. Como el hijo del presidente de una compañía de seguros, Kisuke vivía una vida pudiente, pero por tener un carácter cruel desde pequeño, era constantemente evitado y tratado como una estrella sin suerte. Al saber que su padre de vez en cuando participaba en algunos encuentros misteriosos, inicialmente sospechó que su padre estaba teniendo una aventura amorosa y cierta vez lo siguió. Lo que vio en ese momento fue una escena espeluznante de una modelo, Ijiribe Ruri, siendo vendida y usada en un ritual de sacrificio. Miedo. Eso fue lo que inicialmente sintió al ver esa escena. Pero al mismo tiempo se dio cuenta, que la aparentemente chica inofensiva, que era golpeada por su padre, atormentaba su corazón. Al mismo tiempo que sintió miedo, también sintió excitación. No era simplemente un distorsionado deseo sexual. Sus sentimientos estallaron un fuerte instinto hacia ella. Si fuera posible, deseaba que no fuera su padre sino que sus propias manos fueran las que destrozaran y mancillaran a la chica que parecía una diosa, atormentando su corazón y destruyendo su existencia. Podría decirse que en ese momento, Adabasi Kisuke se enamoró por primera vez. Sus ojos llenos de amor miraban constantemente a Ijiribe Ruri. En el momento en que su padre fue asesinado por el monstruo asesino Hollywood, Kisuke inmediatamente lo entendió. La única que pudo matar a su padre era Ijiribe Ruri. Lo que dormía dentro del cuerpo de ella era una habilidad más fuerte que la de cualquier humano. Después de entender todo esto, su expectativa se transformó en fe. Sin embargo, la dirección que tomó su fe no era hacia Ijiribe Ruri, sino que la sensación que él sentiría cuando cumpliera su objetivo de destruir a Ruri por pura diversión era lo que Adabasi Kasuga consideraba su fe en Dios. Para él, Ijiribe sería la María de la cual emergería Dios. El que lo introdujo a la página de los Dalars fue un hombre. Después del funeral de su padre, planeaba contactarse con Ijiribe Ruri, pero era escoltado muchas veces por el staff de la compañía de entretenimiento. Sin embargo, después de algunos meses un hombre lo contactó. Era el mismo hombre que los había presentado a su padre Ijiribe Ruri, Yoihiri Hinnai. A través de él, Adabasi Kisuke gradualmente entró al bajo mundo. Recibiendo todo tipo de información valiosa de Yoihiri, el resultado fue tenerlo a él comandando una comunidad web de acosadores de Ijiribe Ruri. En esa comunidad, la información solo podía ser leída por un pequeño y selecto grupo de miembros y oculto del resto. Los nuevos miembros eran elegidos al observar sus reacciones hacia el controversial título Fotos secretas de Ijiribe Ruri, posteado en la página de los Dalars. En la superficie, el líder de la comunidad era un hombre que se llamaba a sí mismo Red Carpet, por lo que no recibía mucha atención. En consecuencia, ellos atraían solo a la gente que estaba interesada en el controversial aviso al sitio oculto, para luego arrastrarlos a la página oculta. Por Ijiribe Ruri, él no vacilaba en cometer crímenes incluso si esto significaba el suicidio de Ijiribe Ruri. Antes que Adabasi Kisuke se diera cuenta, cerca de 10 personas como él se habían agrupado alrededor, y al igual que Adabasi, ellos también estaban incluidos en la lista negra de la oficina de entretenimiento. Esa comunidad web está afiliada a ese tipo de gente. ¿Podía Ijiribe Ruri realmente volver a la gente tan fanática? Adabasi no podía responder esa pregunta. Él solo actuaba de acuerdo a sus deseos. Mientras que por un lado ellos creaban coartadas, por otro se acercaban gradualmente a Ijiribe Ruri. Aunque no se sabe si alguien realmente lo cree, toda la gente de la página sabía que Ijiribe Ruri tenía una habilidad anormal. Sin embargo, el secreto de que ella era el monstruo asesino Hollywood solo lo sabía una persona. Ese sentimiento de superioridad lo excitaba y lo volvía loco. Destruir a Ijiribe Ruri. Con sus propias manos. Generalmente hablando, destruir el cuerpo del monstruo asesino Hollywood era imposible. Pero Adabasi había pensando en eso. Si el corazón de Ruri era destruido, entonces el monstruo asesino Hollywood emergería, luego ejercer una mayor destrucción sería incluso mejor. La foto que Yoihiri le dio en realidad fue enviada desde la oficina donde ella trabajaba actualmente. Después que algún tiempo pasara, ellos la difundirían por la red o una casa editorial. Aunque Adabasi pensaba que tenía todo preparado, también tenía otras cosas que hacer. Ijiribe Ruri y su novio Anehima Yuei, preocupados por el tema de los acosadores, ellos habían discutido con muchos conocidos y miembros de su familia. Inicialmente,
Aabasi pensó que tenía que ser cuidadoso con el compañero de piso de la jinete sin cabeza, pero descubrió que el hombre en la bata blanca era pequeño y débil. Después de provocarle suficiente sufrimiento, Aabasi susurró en su oído: Hiribe Ruri será mía. Si ese hombre lo recordaba, entonces Hiribe Ruri ya habría oído la situación. En este momento, el resto de la gente involucrada con ella también estaba siendo atacados por los miembros de la comunidad online. ¡Qué lástima! Si fuera posible quisiera matar al gato personalmente. Sin embargo, en lo que respecta a la jinete sin cabeza, él recibió de Yohiri la orden de no tocarla. Para poder completar la destrucción de Hiribe Ruri, para poder completar su amor por ella, ese tipo aún era necesaria. A pesar de que entendía esto, Aabasi Kizuki aún se sentía enojado por sus deseos distorsionados. El gato que Hiribe Ruri estaba abrazando. Realmente quería aplastarlo hasta la muerte. Realmente quería estar con Ruri y amarla. La persona que tomó al gato de Anehima Yuei fue una estudiante del Instituto Raira y parecía vivir sola. Aunque no conocía la relación entre ellos, destruir cualquier tipo de intimidad que tuvieran para ir a donde sea que la estudiante estaba y matar al gato, ¿le provocaría a Hiribe Ruri un gran trauma psicológico? Mientras envidiaba a sus compañeros quienes llevaban a cabo este plan, Aabasi se confortó pensando: solo déjame disfrutar este primer año de destruir a Ruri poco a poco, y como perdido en sus pensamientos soltó una risa extraña en la avenida de Ikebukuro. De repente, la canción de Hiribe Ruri resonó de su teléfono. Mientras escuchaba atentamente, Aabasi presionó el botón de contestar y disfrutó la deliciosa sensación de cortar a Ruri cantando. Sin embargo, al otro lado de la línea, un sonido diferente destruyó esa placentera sensación. Tú nunca dijiste que esto acabaría así. Estaba familiarizado con esa voz. No era la voz de Yohiri. Era la persona que estaba envidiando. El miembro de la comunidad online que era responsable de destruir a la estudiante de instituto y al gato. El hombre que solía apostar en carreras y que constantemente vestía una chaqueta corta, su voz estaba llena de ansiedad. Su tono era entre suplicante y furioso hacia Aabasi. Era un trampa. El único que fue atrapado soy yo. ¿Qué? ¿Quiénes son esos tipos enmascarados? ¿Tipos enmascarados? Esos tipos estaban esperando para emboscarme. Fui al apartamento de la chica y me preparé para iniciar el fuego cuando ellos repentinamente llegaron y me atacaron. Ya vienen. Hoy. ¿Quién está viniendo? Hoy. Aabasi le gritó al teléfono, pero después de eso, solo escuchó un grito: la línea estaba muerta. Debe ser una coincidencia. Debe serlo. ¿Y Hiribe Ruri habría contratado un guardaespaldas para el gato? ¿O habría más personas involucradas? Aunque podía imaginar incontables explicaciones, pensando en esta urgente situación inesperada, Aabasi no pudo evitar maldecir. De la llamada, él solo sabía una cosa. La estudiante y el gato aún estaban bien. Se sentó en su auto y se preparó para ir al apartamento de esa estudiante él mismo. Aunque su compañero estaba en peligro, aún sentía júbilo en su corazón. La destrucción de su compañero le producía un sentimiento incluso más profundo, incluso más intenso de amor por Hiribe Ruri. Sunshine, a 60 pasos de la avenida principal, Russian Restaurant Sushi. ¿Tú dijiste que nos seguían? ¿Qué tipo de persona es? ¿Es un delincuente?, le preguntó Tom a Vorona mientras caminaban. La conclusión es difícil de obtener, solo que es diferente a un militar entrenado o un asesino. Aunque es posible que sea una persona corriente. Debemos aumentar nuestra vigilancia. Al escuchar la respuesta seria de Vorona, Kida caminó ansioso mientras prestaba atención especial a los alrededores. Shisuo también miraba seriamente alrededor. Aunque era casi de noche, las calles seguían llenas. Tom se acomodó los lentes y giró su cuello hasta que se escuchó un crujido. ¿Es una revancha del chico que fue golpeado por Shisuo o es una venganza por el cobro de deudas? De ninguna forma, con tanta gente alrededor nada puede hacerse. Le pediré al dueño de Russian Sushi que nos deje usar la puerta de atrás, luego actuarán como vigilantes, debemos ser discretos. Tom estaba diciendo eso en voz baja, sus palabras fueron interrumpidas por Vorona. Se acerca. ¿Ah? Dijo Tom sorprendido. Vorona inmediatamente se giró, y solo vio a un hombre que caminaba mientras sostenía un objeto. El hombre vio el movimiento repentino de Vorona y dudó, y su cuerpo inconscientemente tembló. Aunque la vacilación solo duró unos segundos, fue suficiente para Vorona. Y aun si el hombre no hubiera sentido miedo, la acción de Vorona seguiría siendo más rápida que él. Girando su cuerpo. Ella rápidamente pateó el abdomen del hombre. Este soltó el objeto que tenía en sus manos, una pequeña botella de medicina. La tapa se abrió y el líquido se esparció, derramándose en los zapatos del hombre. El tipo lanzó un gemido lastimero mientras se agarraba el abdomen.
Él rápidamente trató de sacarse los zapatos. El líquido derramado sobre sus zapatos empezó a deteriorar el material, probablemente era ácido. Hey, arrojar ácido en plena calle, ¿a qué estás jugando?, señaló Tom sorprendido. Siso sentía su cabeza palpitar. Oye tú, ¿qué planeabas hacer con esto? Diciendo esto, Siso se acercó hasta el tipo preparado para levantarlo. Kida repentinamente localizó a otro tipo acercándose lentamente hacia Siso por detrás. El tipo era muy pequeño y en su mano derecha sostenía un pedazo de vidrio roto. De ninguna manera, cuidado. Mientras decía esto, Kida cubrió el cuerpo de Siso. Él planeaba patear el pedazo de vidrio para alejarlo. Pero al instante siguiente, esta acción se volvió innecesaria. Un adolescente de repente corrió desde la otra esquina cargando un arma paralizante y con fuerza golpeó la parte baja del estómago del tipo con esa arma. ZZTTZZZZZZZZZZZZZZZZZ. El arma impactó al hombre en un lugar cercano a los riñones. Su cuerpo entero convulsionó y el vidrio roto cayó al suelo. Después de ver al hombre caer al suelo, el misterioso joven sonrió y se fue sin ninguna presentación. ¿Ah? ¿Quién era ese? Kida miró fijamente al chico irse hasta que un objeto capturó su atención y provocó que su corazón saltara. Eso es, sobre el cuello del chico misterioso colgaba un pañuelo con los dientes de un tiburón estampado. Ese chico, Blue Squares. Kida rápidamente tomó una decisión y le dijo a Sisu y los otros: lo siento. Tengo que irme ahora. Definitivamente hablaré con ellos después. Después de decir eso, bajó su cabeza a modo de reverencia y corrió tras el chico. Al escuchar el sonido, Kida miró alrededor y recordó la razón por la que regresó a la ciudad una vez más. Porque esos chicos ayudaron a Siso. ¿Son solo buenas intenciones? ¿O es algún tipo de plan? ¿Algún problema interno? Hablando de eso, el estilo del pañuelo es el mismo. Si me topara con la gente equivocada, ¿qué haría? Demonios, este no es momento para pensar sobre eso. Kida intentó sacar esos pensamientos de su cabeza y continuó siguiendo al chico. Perseguirlo podría no tener una respuesta, pero aunque fuera así, continuaría con la persecución. Un chico de los Blue Squares. ¿Qué están haciendo esta vez? Apartamento de Andy. Al escuchar el tono de la alarma de mensaje, Andy dejó momentáneamente de jugar con Dokusanmaru y cogió su teléfono. Fue enviado por Celti. ¿Estará preocupada por el gato? Andy pensó eso mientras abría el mensaje. ¿Sinra ha sido herido por el acosador? Andy, ten cuidado. Una vez leído el mensaje, lleno de ansiedad, el cuerpo entero de Andy se congeló. Celti-san, ¿estás bien? Después de responder con ese mensaje, rápidamente vigiló la ventana. En ese momento, no había ninguna conmoción. Sin embargo, había un sonido afuera, solo que ya no lo notó. Andy vigiló la ventana por un rato. El tono de mensaje sonó otra vez. Sin saber si era porque el remitente estaba nervioso, no había signos de puntuación en el contenido. Estoy bien llevando a Sinra al hospital, ten cuidado, Henry. ¿Qué pasó? Espero que Kizitani-sensei esté bien. Andy estaba preocupada y de repente se levantó con un pensamiento: ellos irán después por Dokusanmaru y por ella. Y una vez más vigiló su ventana. ¿Cómo el acosador podía destruir tan fácilmente su vida estable? Las cosas que amaba, ¿cómo puede dañar algo de eso? Andy se sentía confundida por las acciones de ese acosador tan diferente de Mika. De repente, como si acabara de tener un pensamiento, bajó la cabeza para reflexionar. Si no lastimas, no puedes amar. Ella escuchó la explosión del sonido del amor, repitiéndose adentro de su corazón. Mirando hacia sus pies, se dijo a sí misma: yo y Saika, somos lo mismo. En algún lugar en Ikebukuro, Kida perseguía al chico que podría ser un miembro de los Blue Squares. Adelante, el chico parecía haberse dado cuenta que estaba siendo perseguido y mientras corría continuamente giraba su cabeza para ver a Kida. Kida recordó el momento antes cuando recibió un ataque sorpresa y asumió las consecuencias de sus acciones. No te detengas. Cuando confrontó a los Blue Squares, tenía un miedo aplastante, pero más importante que eso, no pudo salvar a una persona importante. Siempre causando la disputa, pero nunca participando en ella. No te detengas. Kida, quien no había corrido en un largo tiempo, sentía como sus pies gritaban de dolor. ¡Demonios! La educación física es muy importante. Kida se sentía culpable por haber dejado la escuela, pero aún con eso, seguía persiguiendo al chico de los Blue Squares. A través de la calle concurrida, el chico se detuvo en un lugar donde no había nadie en los alrededores. ¿Qué estás haciendo? El chico tapó su boca con el pañuelo y le preguntó a Kida. Kida se detuvo a 2 metros del chico con las manos en sus rodillas y respirando profundamente dijo: no entiendo realmente la situación de allá atrás, pero tenía que darte las gracias, así que gracias. No creo que me persiguieras hasta aquí solo para darme las gracias. Es cierto, si dije algo malo entonces discúlpame. ¿Eres de los Blue Squares? Al escuchar las palabras Blue Squares,
El chico reaccionó. Parece que adivinaste correctamente. ¿Quién eres? El chico incrementó su vigilancia y miró fijamente a Kida con hostilidad. Kida reguló su respiración y con una mirada firme preguntó: ¿después de los pañuelos amarillos, ahora van tras los Daalars? ¿Qué estás planeando? ¿Quién es su líder? ¿Es que ese tipo ya salió de la cárcel? Kida continuó el interrogatorio al chico de los Blue Squares. Luego, este abrió la boca y dijo con una expresión provocativa: ¿estás relacionado con los pañuelos amarillos? ¿Y qué con eso? Tu tiempo ya ha terminado, además yo solo ayudaba al hombre que viste el uniforme. No te estaba ayudando a ti. Estoy aliviado de escuchar eso, pero cada vez que ustedes tienen algo que hacer, las peleas terminan incluso antes de empezar. Esta era mi pregunta antes de la pelea. Kida hizo sus manos crujir y su mirada se volvió más dura. Tengo un rencor contra los Blue Squares. Es algo que nunca cambiará. Estoy tan asustado. Sí que tienes palabras tan originales. El chico riendo se apartó los ojos ligeramente de Kida. Pero entonces se escucharon palabras. Desde atrás de Kida, otro chico empuñando una porra. Ven y atrápalo. La porra se balanceó poderosamente, pero Kida, en algún lugar cerca del apartamento de Andy. Hey, ¿encontraste a ese tipo incendiario? Escapó, es realmente rápido ese chico. Un grupo de jóvenes iban y venían por un camino estrecho mientras mantenían conversaciones como esta. Todos ellos vestían el pañuelo con los dientes de tiburón estampado y un pasamontañas que solo dejaba ver sus ojos, caminaban por todas partes en línea buscando a alguien. Quizás porque estaban cansados, sus pasos se ralentizaron patrullando el área. La bulliciosa calle estaba distante, ese lugar llamado Calle Chon realmente consta de 23 distritos y casi nadie pasa inadvertidamente. Iowa, ese chico es. Ese chico definitivamente debería también estar buscando. Oh, un auto se acerca, movámonos al otro lado de la calle. Después de decir eso, los chicos cruzaron al otro lado de la calle. Al entrar a la carretera angosta, el auto apagó sus faros y fue gradualmente bajando la velocidad. El auto se detuvo enfrente de los chicos y el motor se apagó. Es raro. Detener un auto en medio de la calle en ese tipo de situación definitivamente no era normal. Ver a un grupo de chicos vistiendo máscaras que les cubría todo el rostro e intencionalmente cruzaban la calle, una persona corriente no pasaría directamente de largo. ¿Es necesario detenerse justamente delante de ese tipo de pandilleros sospechosos? En el momento en que ellos estaban teniendo esas dudas, un hombre de adentro del auto salió. A pesar de que los rayos de los postes de luz era débil, ellos pudieron ver la complexión delgada del hombre pero fueron incapaces de adivinar su edad y expresión. Sin embargo, la sonrisa extraña que salía de los labios del hombre causó que los chicos sintieran una aura peligrosa. ¿Qué estás haciendo?, uno de los chicos preguntó. En respuesta, el hombre delgado inmediatamente se colocó enfrente del chico y encogiéndose de hombros replicó: solo quería preguntarles por una dirección. ¿Dirección? Al escuchar esto, los chicos se miraron el uno al otro de forma sorprendida. Enfrente de un grupo de gente que usaba máscaras, obviamente un grupo de matones. ¿Alguien les preguntaría por una dirección? Era realmente muy extraño. Los chicos observaban al hombre y en ese momento, el chico parado al frente recibió una patada en la sien. El chico inmediatamente cayó inconsciente sin siquiera dejar salir un quejido de dolor. El resto de los chicos se pusieron tensos. Ese tipo, Awashi Kisuke, sonrió y luego dijo: así que por favor guíenme. Llévenme tranquilamente al lugar donde está mi amada Ruri. En algún lugar en Ikebukuro. En serio, hacerme gastar tanto esfuerzo. El que dijo esto era Kida con su cabeza sangrando. A pesar de que había evitado el golpe de la porra larga, su piel estaba lastimada. Él usó su pañuelo para limpiarse la sangre de su rostro y miró a los dos miembros de los Blue Squares tumbados en el suelo. Pero estoy realmente impactado de que ambos se desmayaran tan de repente. Ellos definitivamente no eran oponentes débiles y aunque Kida era excelente en las peleas, si no hubiera rápidamente aturdido a uno antes que el otro, si ambos hubieran atacado al mismo tiempo entonces el que estaría tendido en el suelo sería él. Sin embargo, que ambos se desmayaran no era el plan, ahora el interrogatorio no podía continuar. Si la policía viene sería malo. No hay nada que hacer, tomaré prestado esto por un rato. Kida sacó el celular del bolsillo de uno de los chicos y empezó a hojear el registro de mensajes. Aunque odiaba hacer eso, a fin de saber información del bando contrario, no había alternativa. Al menos esperaba saber quiénes de los Blue Squares se habían infiltrado a los Daalars. Esas cosas, creo que tendríamos que ayudar a Mikao con. Kida pensaba eso mientras continuaba la búsqueda. De repente, su cuerpo entero se puso tenso. Mikao Ryugamine. Él vio el mensaje de texto con el nombre de su mejor amigo en quien justo estaba pensando. Además, no era de la sección de mensajes enviados sino de la sección de mensajes recibidos.
Habían sido muchas veces desde que Mikado recibió como miembros a los Blue Squares que él había sido golpeado. Esto revelaba su falta de forma física frente a esas situaciones, pero aún así seguía dando órdenes. Reúne más gente alrededor de la casa de Andy, continúa fortaleciendo la seguridad, no dejes que Andy lo descubra. Mikado conocía el plan de Adabasi. Dentro de la página de los Daalars, Mikado se dio cuenta de la moda de los acosadores e intercambió información con todo el grupo de moderadores. Aunque esto no era técnicamente legal, era similar a como un hacker esparce un virus. Mikado no dudó en hacerlo. En la noche después de obtener información del tema información de los conocidos de Ruri, él encontró fotos de la residencia de Celti y Sisuo. Además de obtener esa información, también reunió a mucha gente para discutir este tema. Bajo la luz del día ellos no se atreverían a hacer nada, pero ese pensamiento fue rápidamente corregido en su mente porque desde las entradas anteriores él entendió que este era un grupo inusual. Mikado inmediatamente llamó a Celti, pero para ocultar su identidad como fundador de los Daalars, no llamó a Andy. Él no quería preocuparla. Pero a través de sus propias manos, a través de la mano de los Daalars, él podía protegerla. Por esa razón, no llamó a Andy. Aunque era innecesario preocuparse por Sisuo, él mandó un grupo de gente para prevenir los movimientos del acosador. Ryugamine Mikado no consideró la seguridad de Andy como una prioridad sino como un ideal de los Daalars. Ninguna persona, ni siquiera el mismo Mikado se dio cuenta de este hecho, excepto Kuronuma y Youba. Bastardos. Mikado, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Mikado? El corazón de Kida gritó, el impulso se esparció por todo su cuerpo y lo instó a correr hacia adelante, directo hacia la casa de Andy. Correr, correr, correr. El impulso que surgió desde adentro de su cuerpo, inquietud, ira, todo fue transmitido de sus pies al suelo. Con su cuerpo marcando el camino. Por el contenido del mensaje Kida sabía que Mikado había estado mandando instrucciones, sabía que los Blue Squares se habían infiltrado a los Daalars. Antes que Mikado tomara parte, él sabía lo que tenía que hacer, sabía que no iba a ser fácil regresar a Kibukuro. Lo que estaba enfrente de él, era el hecho de que el primer jefe de los Blue Squares es Mikado Ryugamine. Mikado. Se decía que el líder de los Blue Squares era Kuronuma y Youba. Pero el emisor de las órdenes era sin ninguna duda Mikado. Debería haber sido Kuronuma y Youba o Isaya Oriara quienes tenían un plan secreto, pero solo podía hacer conjeturas. El hecho de que Mikado era quien daba las órdenes no iba a cambiar. ¿Sabes qué estás haciendo? Mikado parecía querer usar a los Blue Squares como piezas de ajedrez para conseguir deshacerse de las partes malas de los Daalars. Demonios, él entendía la razón. Fue durante las vacaciones de mayo en el conflicto con los Toramaru. Demonios. Sí sabía que estaba a punto de empezar, debería haber dicho algo en ese momento. Pero recordar esos momentos ahora no iba a ayudar. Mientras te ocultas en un lugar seguro y das órdenes, crees que eres un rey. Pero aún si sientes que esto es como un juego, el hecho de que hayas caminado hacia el bajo mundo no va a cambiar. Kida odiaba el hecho de que no pudiera irrumpir en la casa de Mikado y usar la fuerza para prevenirlo de hacer algo así. Pero no podía hacerlo. Andy está en peligro. ¿Qué significa esto? El último mensaje recibido mostraba el nombre de Andy para sorpresa de Kida, parecía que estaba siendo perseguida. Kida no tenía tiempo para pensar e inmediatamente se apresuró. Mikado, ¿en qué tipo de enfrentamiento te has metido? Demonios, demonios. Con el único que estaba molesto era consigo mismo, él no podía perdonar su propia debilidad. Continuó corriendo recordando su responsabilidad para así redimir su pasado. Soy justo como... Demonios, cerca de la habitación de Andy. Mierda, esto es realmente malo. Un hombre en traje de empleado se encontraba tras la puerta de Andy ajustándose la corbata. Finalmente regresé, espero que nadie esté espiando. ¿Hacia dónde se fueron esos tipos tan deprisa? ¿Qué pasó? Diablos, tiré uno de los encendedores y un bote de gasolina. Fue tomado por esos chicos, y los encendedores son muy caros. Olvídalo, aún tengo más para provocar un incendio. Acabaré rápidamente con esto para lugar echarme a la cama e imaginar a Ruri llorando. Si un gato y una estudiante arden hasta morir, definitivamente saldrá en las noticias. Un reportaje relatado por el programa de Ruri. Ruri-chan avanzaré aún más profundo dentro del camino de la destrucción. Es una verdadera lástima pensar si eso me cita. Mientras pensaba en esas ideas retorcidas, el hombre sacó un bote de gasolina de su maletín y roció gasolina en la parte de atrás de la habitación de Andy. Después de encender el fuego, rápidamente regresaría al frente del apartamento y cuando la estudiante apareciera, vertería gasolina sobre su cabeza y la quemaría hasta la muerte junto con su gato. ¡Qué plan tan perfecto! El hombre pensó eso y se sonrió. Aunque era un plan para prevenir ser capturado por la policía, los procesos de pensamiento del hombre estaban un poco subdesarrollados. Él no dijo que sería el crimen perfecto o cómo fue determinado el plan. Él ni siquiera entendía que lo que estaba haciendo era considerado un crimen. Luego, Ruri-chan se volverá aún más hermosa.
Después de terminar de rociar gasolina, sacó unos fósforos y se preparó para encender el fuego. Sus tímpanos de repente recibieron el choque de un sonido completamente inesperado en esa situación actual. Miau. Vino de un lado un sonido despreocupado. Podía decir que era el maullido de un gato y rápidamente giró su cabeza. Ahí vio a una chica detrás de él. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? La chica sostenía una jaula de mascota. La cabeza de un gato sobresalía de un lado y lanzaba un maullido feliz. Era el gato que le pertenecía a Yuei, el novio de Ruri, Dokuson-maru. El hombre lo supo inmediatamente y sacó una botella de leche llena de gasolina. Por Ruri-chan, por favor, conviértete en cenizas. Aunque un poco nervioso, el hombre dijo esas extrañas palabras y se preparó para verter la gasolina en la chica. Sin embargo, en la botella de leche de repente apareció un brillo plateado y se cayó de sus manos. ¡Guau! En ese momento, el hombre se dio cuenta. La chica parada frente a él repentinamente tenía una filosa katana en sus manos. Y las pupilas de la chica se tornaron de un color rojo como el atardecer. Brillante. ¿Qué? ¿Qué es eso? Usar una katana es un crimen, hey. ¿No te dijo nunca tu mamá que nunca apuntes esas cosas a las otras personas? A pesar de que el hombre estaba asustado, pudo decir esas palabras. Sin ninguna expresión, Andy miró fijamente al hombre y lentamente empezó a acercarse al con Saika. Ella no entendía que tenía que ver el arder hasta morir con Ruri. En otra nota, más allá de la razón, un hombre quería matar a alguien y su gato en su primer encuentro definitivamente no era una persona normal. Entonces puedes amar incluso a ese tipo de gente. Saika es realmente increíble. Andy pensó eso objetivamente y luego, de forma vacilante, usó a Saika para hacer un corte en la oreja del acosador. ¡Guau! En ese momento, un sonido empezó a brotar de la herida en la oreja del hombre y una corrosión se extendió por todo su cuerpo. Para Andy, ya era una melodía normal de amor, pero para la gente que lo escuchaba por primera vez, el impacto recibido era como que si todo el mundo fuera reemplazado por ese sonido. Ese sonido, que era como una avalancha arrolladora, grababa la existencia de Saika en lo más profundo del alma del hombre. Aunque solo su oreja fue cortada, el impacto del sonido era suficiente para que el hombre perdiera la conciencia. Andy miró al hombre fríamente con unas pupilas que eran difíciles de detectar alguna malicia y dijo, olvídate de Hiribe Ruri al igual que de atacar a Kizitani-sensei. Por favor, ríndete y entrégate a la policía. Andy no lo sabía, aunque el hombre de hecho era un acosador, él no era el culpable que atacó a Shinra. También está el hecho que había más de un acosador y ella no lo sabía. Por esa razón, se sintió aliviada, porque pensó que el incidente del acosador había sido resuelto. Por lo tanto sintió que lo había solucionado. Un sonido ronco vino desde atrás de Andy. Andy primero pensó que era un estornudo de Dokuson-maru, pero el lugar de donde venía el sonido era obviamente diferente a la dirección en la que estaba la mascota. Ella sintió todo su cuerpo temblar y frenéticamente dio vueltas alrededor. Pero inmediatamente recibió una fuerte patada en la parte baja del abdomen. Seguido por un sonido metálico, el cuerpo de Andy voló hacia atrás. Andy había repelido muchos ataques antes, pero el impacto que acababa de recibir comparado con Nikaba Haruna y el atacante enmascarado con las tijeras de jardinería era mucho más fuerte. Si fuera una batalla frontal ella podría resistir, pero frente a ataques repentinos, ella no podía rechazarlos y su cuerpo voló hacia atrás. Andy no soltó ningún quejido. Impactó fuertemente en la pared del apartamento y el aire se escapó de sus pulmones. La jaula de animales que llevaba Dokuson-maru fue lanzada al aire y cayó al suelo. Si Saika, quien podía sentir el aura asesina, no hubiera usado el filo del cuchillo para proteger su abdomen, ahora las costillas de Andy podrían haber estado rotas. Aunque la hoja de su cuchillo era afilada, el pie del hombre no parecía haber sufrido ningún corte. Sorprendida, ¿estás sorprendida, no es así? El hombre que había atacado a Andy miró su zapato cortado y dijo con los ojos abiertos, si no estuviera usando zapatos de metal, hubiera sido cortado. ¿Qué? ¿Acaso no eres humana? Aunque Andy no dijo nada, solo lo miró con sus pupilas rojas. El hombre, Aabasi Kizuke, inmediatamente continuó con su feliz charla. Por supuesto, Ruri-chan no es humana, las aves con las mismas plumas andan juntas. Aabasi contemplaba a Andy sin un ápice de timidez después de concluir que no era humana. Alzó su zapato con cubierta de hierro y se preparó para darle una patada fatal a Andy. Sin embargo, tcccc. La puerta de la jaula aparentemente se abrió cuando cayó al suelo y de esta forma Dokuson-maru salió de un salto y lanzó un bufido mortal a Aabasi. Luego se dio la vuelta y escapó. No corras. El interés de Aabasi parecía haberse transferido de Andy al gato y empezó a perseguir lo que él sentía que era más importante, el gato que Hiribe Ruri estaba abrazando. Andy, cuyo cuerpo estaba completamente paralizado, impotentemente vio cómo Aabasi rápidamente desaparecía de su vista.
Quedándose atrás, solo estaba Andy con un daño, así como también el hombre descansando a su lado con su conciencia mareada y diciendo entre dientes, ¿es usted mi madre? Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.